por esa oportunidad que tenemos, hermanos, de congregar, honrar en este día, primer día de la semana. Estamos caminando ya por el mes de marzo de 2018. ¿Cuánto tiempo más nos quedará? Eso solamente lo sabe Dios. Nosotros vivimos solamente por la misericordia de Dios. Si hay un nuevo día será porque Dios lo ha previsto, y si no, simplemente nuestros días fueron contados. Pero que no nos cuente Dios como le contó a Belsasar, ¿verdad? Contó Dios tu reino, le puso fin. Pesado fuiste en la balanza y has sido hallado falto. Que no pase eso con nosotros, sino que realmente Dios vea que en nuestro corazón, en nuestra vida, ha habido una sinceridad de fe, de confianza en su palabra, en Él, que no hemos desconfiado, que no hemos dudado, que hemos guardado la fe. Eso es lo importante, que debe estar presente en nuestra vida, hermanos, al alcanzar la promesa. Prosigo al blanco, decía el apóstol Pablo. Él siempre vivía en esa angustia, en el temor de no fallarle a Dios. Eso debe estar en nuestra vida, por favor, los niños. Bien, hermanos, entonces vamos a tomar la escritura en el libro de Génesis. Pido por favor que controlen a los niños. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, vamos a ver la lectura de la Sagrada Escritura sobre un tema. Vamos a entrar a un tema, le vamos a titular razón versus fe. Confrontación entre la razón y la fe es el tema en esta mañana que queremos a ustedes compartirles. Y la lectura de la palabra de Dios está en Génesis capítulo 3, versículo 1. Vamos a orar al Padre Celestial para que Él nos dé el entendimiento, porque Él es el único que nos puede hacer entender, comprender, creer, quitar el velo de nuestra mente, quitar el velo de nuestro corazón, quitar el velo de nuestro ojo interior, para que podamos ver, tener la luz, el entendimiento de los misterios del reino de los cielos. Amado Dios, Padre Celestial, te agradecemos en esta mañana, Señor, que con gran gozo y alegría venimos, Señor, ante tu presencia, a agradarte, Señor, a hacer tu voluntad, Señor, a adorarte en espíritu y en verdad, a confiar en ti y, Señor, apartar toda duda, todo espíritu de incredulidad, Padre, y pedirte que nos bendigas y nos guardes en este día, en esta mañana. Creemos por fe que hay una tumba vacía, que un primer día de la semana la muerte no pudo retenerte, Señor, y tú vives entre tu pueblo. Bendice a mis hermanos y a mis hermanas. Amén. Te pido que nos ayudes, Padre, nos des quietud, amén, nos des reposo, que toda trampa, artimaña del enemigo es reprendida en el nombre poderoso de Jesús. Satanás, tú no tienes parte ni suerte entre el pueblo de Dios, así que quítate, apártate, ponte a un lado, no molestes, no perturbes. Ayúdanos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Padre, que derrames tu gracia, tus bendiciones a cada uno de mis hermanos. Habrá necesidades, Señor, habrá algo en el corazón de mis hermanos, alguna petición, algo, Señor. Te pido que seas propicio a cada uno de ellos, Padre. Bendícenos con tu palabra y que tu palabra sea alimento como tú has prometido, que tu palabra expande el alma. Gracias, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1 dice:
Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Que Dios bendiga su santa palabra. Tome asiento. Gloria al Señor. Queremos, hermanos, en esta mañana tomar un mensaje, ¿no? Razón versus fe. Razón contra fe. Y nosotros podemos mirar, hermanos, cómo esta historia comienza en el Génesis. Gloria al Señor. Siempre les decimos a ustedes: Satanás odia toda la palabra de Dios, la desprecia, no la quiere, la odia. Pero sí la lee, sí la estudia, sí la indaga, sí la investiga, la conoce. Satanás incluso la predica, la palabra de Dios, pero no la cree, no la vive. Pero sí la conoce, no vamos a decir que no la conoce, que la conoce muy bien. La palabra de Dios la conoce. Pido por favor, ya. Hermano Branham creo que es muy claro en esto: desorden en un culto arruina el culto. Estoy ya, es la tercera vez que estoy pidiendo un poco de control, hermano. Discúlpenme, hermano, pero creo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que poner un poco de orden, porque de lo contrario, a veces el espíritu usa a los niños cuando quiere entorpecer algo. Nosotros tenemos que tener cuidado. Yo quiero que usted entienda una cosa: los niños a veces están tranquilos, pero cuando el diablo quiere poner algún tropiezo, a él no le importa utilizar a un niño, a alguien, a un bebé, lo que sea. Él no tiene límite en su astucia. ¿Ya? Él puede usar, ¿para qué? Para crear un desorden. Nosotros tenemos que conocer las artimañas. Ustedes todos tienen que ayudar a mantener el orden del espíritu. Hermano Branham dijo claramente en los sellos: ¿usted lee o es ocioso? ¿No es diligente usted? ¿Distraído? Vea usted el libro de los sellos. No se permite, dice, el desorden de los niños en un culto. Eso nosotros tenemos, por favor, hermanos. Yo creo que ustedes tienen que ayudar. Es verdad que estamos ahorita en una situación de una iglesia que la estamos nuevamente, a través de las luchas, las dificultades, los problemas que viven las iglesias, estamos tratando de restablecer el orden en la iglesia. Pero hagámoslo bien, y todos colaboremos, ¿ya? Por favor, a sus niñitos enseñen. A veces los niños, cuando son pequeños, son traviesos. Entonces el profeta dice que deben llevarlos a otro lugar. Si lo ven que todavía no saben comportarse, dice hermano Branham, entonces la madre tiene que tener mucho cuidado en el niño, ¿no? El profeta lo recomienda. No es que yo lo digo por incomodarlo. Entonces es bueno decirle, por favor, ¿no? Y no debería yo ni decirle, ¿no? Sinceramente yo no debería ni decirle esto. Pero creo que nosotros ya debemos, hermano, hermana, madre, esposo, todos tenemos que saber el orden de la iglesia y todos contribuir al mismo. ¿Ya? Si no se ofendan, si son hijos de Dios, me entenderán. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, queremos entrar a este tema sobre la Biblia, sobre el tema de la sabiduría. ¿Fue el propósito de Dios que el hombre sea sabio? Es lo que yo quisiera que nos hagamos una pregunta nosotros. ¿Fue el propósito original de Dios que el hombre sea un científico? ¿Fue el propósito de Dios que el hombre llegue a conocer quién es Él, las cualidades de Dios, sus características de Dios?
¿Fue la voluntad de Dios que el hombre llegue a adquirirlo a través de la ciencia? Esa es una pregunta fundamental para entender eso. ¿Quiso Dios que el hombre sea científico? Es una buena pregunta. ¿Tenemos conocimiento científico? ¿Tenemos los seres humanos capacidad cognitiva de conocer, de investigar, de razonar? Por supuesto que sí. La ciencia, la capacidad de razonar, de pensar, es inherente a nosotros como seres humanos. Y todos, de alguna manera, lo hacemos. Ya sea conociendo y comprendiendo que tenemos esa facultad, o ya sea simplemente porque actuamos inmediatamente. Tenemos la capacidad científica potencialmente en cada ser humano. Claro que sí, la tenemos. Pero ¿fue ese el propósito de Dios? Si usted medita y cree en esta palabra, en esta revelación de Dios allá en el Génesis, usted ya tiene la respuesta, hermano. Usted ya tiene la respuesta. En la voluntad perfecta de Dios no estaba que el hombre sea científico, investigador, nada de esas cosas. La voluntad de Dios fue que el hombre tuviera otro tipo de conocimiento y otro tipo de capacidad, muy diferente a lo que hoy el hombre se esfuerza. Eso sucedió cuando Eva quiso ser científica, cuando Eva quiso conocer y tener sabiduría. Pero ¿cómo adquiere el hombre la sabiduría? En oposición a la fe. Por eso, razón contra fe. No caminan del mismo lado la razón y la fe. Por supuesto que el mundo científico y el mundo religioso, intelectual, teológico, se esfuerza en hacer creer a la gente, a todo el mundo, de que la teología, la ciencia y la fe están en marcha, en armonía. Pero no es cierto. No es verdad. Están contrapuestos. Están contrapuestos. Si usted comienza a fundamentarse totalmente en la razón, puede terminar usted negando y perdiendo toda su poca fe que tenga. Es una cosa muy importante conocer el plan original de Dios. Ahora en este tiempo le resulta bien difícil a las personas entender lo que yo estoy hablando, porque tenemos la capacidad científica, y gracias a la capacidad científica el hombre la ha desarrollado a través de la historia. Desde el tiempo primitivo, cuando hablamos del hombre primitivo, hablamos del Homo faber, el hombre que comienza a utilizar la piedra, porque tiene que enfrentar un mundo muy duro, muy difícil, y él tiene que sobrevivir. Entonces poco a poco él va a ir desarrollando su capacidad científica. Entonces, para el hombre que no entiende las cosas de Dios, o lo que es la fe o la revelación, dice, pues claro, pues es que el hombre nació equipado con todo eso, y el hombre está desarrollando esas potencialidades científicas de razón, de pensar, de inventar instrumentos, ¿no? Porque toda la historia de la humanidad es ver todo ese proceso de la civilización del ser humano, desde la piedra tosca, la piedra tallada, la invención de la rueda, la invención del arado, luego viene la invención de las espadas, la edad del bronce, la edad del cobre, la edad del hierro, hasta que el hombre comienza a avanzar a través de la historia. Y es un proceso de adquisición de conocimiento científico gradual, ¿no? Cada cultura aportó. Los árabes aportaron con los números, con la álgebra. Otros pueblos de los chinos aportaron con la invención del papel, la pólvora. Y cada país aportó.
Y así el avance gradual. Hubo un tiempo en que se hace una crítica fuerte a la religión, se hace una crítica fuerte a la iglesia en general, a la religión en general, se hace una crítica muy fuerte, ¿no? Se habla, por ejemplo, cuando el cristianismo se establece en Europa después de los primeros siglos, después del año 320, el Concilio Nicea, luego de la caída del Imperio Romano, ¿no? Se ve una etapa que el fin de la Edad Media y todo, el fin de la Edad Antigua y comienza de la Edad Media, 1000 años, dice la crítica, dice, es tiempo de oscuridad, porque la vieja cultura greco-romana, que estaba basada en la capacidad de desarrollo de las potencialidades del ser humano, porque los griegos eran paganos, pero tenían separada la ciencia de la filosofía de la religión. Eran muy religiosos en un campo, pero en el otro campo eran muy científicos y habían avanzado enormemente. Ellos, la base de toda la ciencia está en la cultura greco-romana. Y ellos definen al hombre, dice, el hombre es un animal racional. Sí, es un animal, como todos los demás animales, pero tiene razón. Quiere decir que es un animal racional. Ese es el ser humano, un animal racional. Entonces, si usted ve, hermano, ese campo del avance de la civilización del hombre a través de la historia, y la iglesia y la religión, que comienza también a avanzar, pero de una forma híbrida, no pura, sino entremezclada con ideas, con credos, con dogmas a través de la historia. Entonces, la religión ha sido vista a través de la historia como un elemento que en vez de ser positivo, ha sido negativo. Pero eso es justamente por la forma equivocada de la práctica de la religión. Nunca estuvo el cristianismo a través de la historia bien establecido, salvo los primeros siglos, cuando las iglesias estaban fundamentadas en la Sagrada Escritura. Después comenzó la época de los grandes imperios religiosos, de los dogmas, y se desvía el fin de la iglesia, y la iglesia se convierte en un imperio político, religioso, de dominio del mundo y de establecimiento de clases poderosas para oprimir a los débiles. La gente tiene todo el derecho de haber criticado a la religión como asociado con el oscurantismo, con la oscuridad, con las épocas más nefastas, ¿no? A la Edad Media se le llama la edad del oscurantismo, de la oscuridad. Pero realmente, ¿ese era el plan de Dios? No, ese no fue el plan de Dios. Ese fue el plan del anticristo a través de la historia, pero no el plan de Dios. Bueno, entonces viene un momento ya de renacimiento, ¿no? Cuando justamente la palabra se llama renacimiento, porque es el renacer de la vieja cultura greco-romana, cuando los hombres comienzan a investigar. Por eso se le llama edad moderna, porque el hombre quiere dejar los antiguos patrones teocéntricos y el hombre evoluciona de un teocentrismo negativo a un antropocentrismo positivo. Es el movimiento del hombre que quiere liberar, romper todo el pasado y comienza a desarrollar la ciencia, la investigación. Es el tiempo donde un científico y un filósofo, Bacchus, escribe el Novo Organum y se inventa el método científico, ¿verdad? Esto es un avance, un proceso de avance gradual, la capacidad de pensar del ser humano. Comienzan a crearse nuevos sistemas de pensamiento, el racionalismo, que termina con la Gran Revolución Francesa. Y con la Gran Revolución Francesa nuevamente otra vez se hacen grandes cambios hasta nuestros días, ¿no? Es todo un proceso enorme que ha seguido el ser humano y aparecen distintas ideas, ¿no? Aparece un señor, un científico llamado Carlos Darwin, que plantea una nueva tesis, una nueva teoría que se llama la teoría de la evolución. Luego aparece otro pensador llamado Marx y Engels, otros dos pensadores que hablan del materialismo dialéctico, y ellos crean toda una concepción filosófica rescatando algunas ideas de la antigua Grecia que plantean que no hay Dios y
que lo único que ha existido siempre es la materia con sus leyes de movimiento, y que el hombre es producto de una evolución de la materia, nada más, y se acabó. Entonces, como ve usted, si usted se comienza a dar cuenta, entonces el razonamiento del hombre lo aleja más al hombre de Dios. El razonar del hombre lo lleva a negar a Dios. Hay una contraposición entre la razón y la fe. Racionalmente el hombre puede terminar negando todo. Por eso es que si nosotros cogemos el libro de Génesis y vemos ahí una enseñanza, nosotros la creemos, la aceptamos, pero no la podemos aceptar por razón, porque la razón la va a rechazar. La razón dice: ¿quién estuvo ahí para verlo? Muchos dicen: ese es un mito judío, yo no puedo basar mi vida en un mito judío. Porque si una persona, hermanos, no tiene fe, puede negar todo. Cuando el niño es pequeño, le dice a su papá que hay Dios, él no lo duda, no lo discute, lo acepta. Cuando el niño es pequeño, su papá le dice que la Biblia, la palabra de Dios, él dice amén. Cuando el niño va a la escuela o llega a los 8 años, comienza a razonar. De repente no le dice nada al papá, pero dentro de su mente comienza a hacerse una pregunta: ¿realmente quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Y cuando él tiene que confrontar un mundo de ideas en la escuela, o se encuentra con profesores que tienen distintas tendencias y le comienzan a hablar de la teoría de la evolución de Darwin o las ideas del materialismo dialéctico, etc., o le comienzan a hablar de que el único conocimiento verdadero es el conocimiento científico, y que de la única cosa que el hombre puede estar seguro es de la realidad objetiva, mucho peor todavía. Y entonces comienza a pensar: ¿y la Biblia qué cosa es? Y de repente alguien me dice: bueno, es un libro que lo han escrito los hombres, pues. Es un libro como tantos libros, ¿no? Los hombres han escrito muchos libros. La filosofía, hermanos, o la historia de la filosofía, es la historia del pensamiento del hombre desde tiempos muy antiguos, quizás unos 500 hasta 1000 años antes de Cristo. Ya habían grandes pensadores en China como Lao Tse, Confucio, o teníamos en Grecia pues, los filósofos de lo que se llama del periodo cosmológico, como Pitágoras, Heráclito de Éfeso y su famosa dialéctica, la ley del devenir. Entonces, a través de la historia siempre ha habido pensadores. Pero hay una cosa que hay en todo este pensamiento del hombre que ha inventado a través de la historia, hermanos, desde esos tiempos hasta nuestros días, que lo que un hombre pensaba, otro le estaba contradiciendo y le estaba refutando. Así que todos los pensamientos de estos hombres sirvieron para una época. Fue muy bueno para los tiempos de Grecia, o fueron muy buenos para el tiempo de la Media, o fueron muy buenos para el tiempo del Renacimiento, para el tiempo de la Revolución Francesa, para los tiempos del siglo XIX, para los tiempos de Hegel, de Marx, de Kant, de Fichte. Puede haber sido muy bueno para esos tiempos, pero para el tiempo de hoy, pues oye, esa es su historia nada más. Porque cada hombre con su idea ya estaba otro listo con una pala para cavar una tumba y enterrar sus ideas. ¿Se da cuenta usted? Pero hay un libro que permanece a través del tiempo. Ese libro es la palabra de Dios. O esos libros, o esa colección de libros, porque Biblia viene de biblos, que significa colección de libros. O sea, todos estos libros, estos escritos de diferentes autores, ha sido escrito en más de 1500 años por diferentes autores que no se conocían. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Ese es el milagro que nosotros vemos en la palabra de Dios.
ninguno de ellos tuvo una pala para enterrar al otro. A pesar que eran distintos autores, no era su pensamiento de ellos. Porque si fuera el pensamiento de ellos, entonces el otro autor después en 100 años le hubiera enterrado como pasó en la filosofía. ¿Verdad, hermano? ¿Se da cuenta usted, hermano? Pero no hay contradicción, hay una armonía completa desde Génesis hasta Apocalipsis. Tanto los libros del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, en 1500 años, autores diferentes, no hay contradicción. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el autor de ese pensamiento era Dios. Todos estos hombres solamente fueron secretarios. De tal manera, hermano, que en la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis no hay error. No hay lugar al error. Hermano, si la Biblia tuviera un solo error, no serviría de nada. Es la diferencia de nuestra visión, de nuestra concepción, de nuestra fe con respecto a la ciencia, con respecto a la filosofía. La misma ciencia creó sus sistemas, sus teorías, pero muchas de las teorías científicas hoy ya no tienen ningún valor. Incluso cuando Einstein esboza su famosa teoría de la relatividad del espacio y del tiempo, las leyes las leyes sobre la física tradicional, distancias igual a espacio sobre tiempo, ya no tienen valor esas fórmulas para la teoría de la relatividad de Einstein. No, pues, porque no se concibe en la teoría de Einstein que distancia igual a espacio sobre tiempo. Son otro tipo de fórmulas. O sea, la misma ciencia avanza por aproximación. Yo lo que quiero decirle, hermanos queridos, es que nunca fue la voluntad de Dios que el hombre adquiriera conocimiento. Eso está en el Génesis. Eso es lo que nosotros podemos ver claramente. Pero como siempre le digo, pero ahora sí necesitamos la ciencia. Ahora sí, por supuesto. Ahora sí necesitamos la ciencia. ¿Para qué necesitamos la ciencia? Necesitamos la ciencia para los problemas de la vida. Vivimos en un mundo problemático y en un mundo donde cada día hay problemas. Y a esos problemas requiere capacidad cognitiva, capacidad científica para resolverlos. En las distintas áreas de las ciencias. Las ciencias sociales tienen problemas. Y ahí están los operadores de las ciencias sociales. Las ciencias naturales tienen problemas. Y ahí están los científicos de las ciencias naturales. Las ciencias matemáticas generan problemas, fórmulas, estadísticas. Y ahí están los investigadores de ese campo para solucionar problemas. La ciencia de la física tiene su campo, la mecánica, la aerodinámica y toda una serie de aspectos, ¿verdad? Y ahí están los científicos que trabajan en esos campos. Y cada día están en investigación científica. Imagínense, para saber cómo mejorar la potencialidad de un motor, están pues los ingenieros mecánicos, los científicos. ¿Por qué? Porque el hombre vive en un mundo que él ha creado. El hombre es un creador, fue hecho a imagen de Dios. Dios creó el mundo natural. Dios ha creado el mundo natural, así como está en la naturaleza. Hermoso, bello. Pero el hombre, con esa sabiduría que él adquirió cuando comió del fruto prohibido, porque ahí está el origen del conocimiento, cuando el hombre adquirió el conocimiento del fruto del árbol de la ciencia, del bien y el mal. Y ahí está el origen del conocimiento. Porque la voluntad de Dios no fue esa, pues. Nosotros hacemos ciencia, todos hacemos ciencia. Yo hago ciencia, usted hace ciencia, usted hace ciencia, ¿verdad? ¿Qué dice, hermano, ciencia? Hacemos ciencia, ¿no es cierto? Claro que hacemos ciencia.
¿Qué significa la ciencia? La palabra ciencia significa conocimiento. Conocimiento verificable, conocimiento objetivo de la realidad. Eso es ciencia. Es toda esa experiencia que el hombre ha adquirido a través de la historia y que le ha permitido llegar a este mundo que lo conocemos. Eso sirve, tiene un lugar, tiene una dimensión donde se mueve todo lo que es la ciencia. Quiero arreglar mi carro, quiero mejorar el motor de mi carro, el ingeniero va y comienza a experimentar cómo mejorarlo. Eso es ciencia. O el investigador social también quiere ver el problema de una sociedad, cómo ayudar, cómo analizar los problemas. Todo es ciencia, la economía es ciencia. Y que los buenos economistas manejan bien a un país, ese país crece. Los malos científicos economistas arruinan la economía, como pasa en muchos países que tienen problemas de hiperinflación, de recesión. Y es ciencia, el campo de la economía es ciencia, hermano. Eso sirve para la dimensión de esta vida. Amén. Para que el hombre mejore su calidad de vida, ¿verdad? Esta máquina filmadora es producto de la ciencia, ¿no? Es producto del avance científico. Ahí se conjugan muchas tecnologías que el hombre ha ido perfeccionando a través de la historia. Desde que inventaron los lentes, después inventaron las máquinas de captar imágenes, la fotografía. Todo eso lo ha ido perfeccionando el hombre. Y eso es un enorme desarrollo. El hombre descubrió que existen ondas, de que hay imágenes que pueden moverse a través de esas ondas, por eso viene de la radio, aparece la radio, y nos movemos en ese campo. Pero todo eso no sirve para Dios. Para entender el plan de Dios, para entender los misterios de Dios, no sirve, no funciona. Una vez una dama, la escuché en una reunión de trabajo, ¿no? Había la propaganda de una universidad, decía universidad tal, era una universidad vinculada a una iglesia, a una religión, donde damos bastante formación teológica y científica. Y la vi que dijo, dijo ella, pero no es así, pues. Uno los mira y dice, eso crees tú, pero no es así. Porque nunca fue la voluntad de Dios que eso funcione para las cosas de Dios. Por eso que están como están, tan perdidos en las cosas del Señor, tan desorientados, tan confundidos. Es importante, hermano, decir las cosas, poner los puntos en el macizo. Se requiere fe para creer la palabra de Dios, porque ciertamente sin fe no puede la persona. Ahora, ¿qué cosa es la fe, hermano? La fe es una revelación. O sea, no es decir que todas las personas tienen fe, no. Solamente tiene fe aquel que Dios se lo da. En Efesios 2:20, me parece, si no me equivoco, el texto dice, por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, sino regalo de Dios. Regalo de Dios. Por eso que hay hombres, yo conocí hombres de una elevada moral, hombres muy altruistas, hombres de una personalidad admirable, yo he conocido, pero eran ateos. Conocí dos personas a quienes tuve mucha admiración, pero eran ateos. No eran ateos porque odiaban a Dios o eran hombres muy jactanciosos, no, nada de eso. Simplemente no podían creer, no tenían fe. Pero después ellos te conocían la Biblia, te conocen la filosofía, eran unos tremendos intelectuales. Pero no podían ver como nosotros vemos, pues. Yo mismo les puedo hablar de mi propia experiencia, hermanos. A mis 14 años yo fui ateo. Me proclamé ateo. Me escapaba que me den unas palizas mis tías, mis abuelas, cuando me escuchaban que yo decía, ¡ay Dios!
Y ¿de dónde hay un palo para darle por la espalda a este animal? Decían mis tías, ¿no? Pero es que ellas, claro, ellas se escandalizaron, pero esto no era culpa mía, porque yo simplemente no creía en Dios, pero no podía creer, pues. ¿No? Me habían entrado muchas dudas, porque la razón te hace dudar, ¿no? A veces cuando era joven me escuchaba unas preguntas que se planteaban, decían, si Dios creó el mundo, ¿hay quien lo creó? O hacían otro tipo de preguntas. ¿Dios creó al hombre o el hombre lo creó a Dios? Al final llega un momento en que si tú te pones a razonar, dices, oye, pero ¿dónde está Dios? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? ¿Qué tamaño tiene? ¿Dónde está? Y la razón no te puede mostrar a Dios. Y si la razón no te puede mostrar a Dios, tú simplemente dices, pues no hay Dios. Te vuelves un ateo. Yo me volví ateo a mi juventud, hermano, en mi adolescencia, no mi juventud, en mi adolescencia me volví ateo. En mi adolescencia fui ateo. Materialista, y ya la muerte termina todo. Hasta ahí había llegado mi análisis. Era sinceramente, yo decía lo que yo creía, pues. Ahora, ¿cómo fui volviendo a Dios? Muy bien. Porque fui mirando el mundo, fui observando la naturaleza y me comencé a reflexionar de que ciertamente, ¿cómo puede haber tanta belleza? Bueno, esto es artificial, pero refleja algo que es natural, ¿no? ¿Cómo puede haber tanta belleza en una plantita? Tiene raíz, tiene tallo, tiene hojas, tiene flores. ¿Cómo tiene sus leyes? Una ley que le indica a la raíz que ella tiene que irse con dirección al centro de la tierra. Se llama geotropismo. Y la otra parte de la planta sabe que tiene una ley que le dice que tiene que subir a la superficie. ¿No? Tiene leyes. No es inteligente la planta, pero la planta obra de acuerdo a una ley. En los animales esa ley se llama instinto. Un saber que no sabe que sabe, pero que sabe. Sabe lo que tiene que hacer. La gallina sabe que tiene que coger y ponerse a apoyar los huevos tantos días y estar ahí, no moverse hasta que salga. ¿Y quién enseñó a la gallina eso? Hay leyes. Las aves están en el norte, los patos silvestres están dando una lagunita y vienen que captan el cambio del clima, que terminó el otoño, que viene el invierno. Ellos se ponen al centro de una laguna. De repente uno que es el líder, ya nació para ser líder, sube y comienza a volar. Y de repente tomó una dirección al sur. ¿Cómo sabía que es el sur? Él no tiene brújula. Y llega directo al sur, a tierras cálidas. Ese es el saber que no sabe que sabe, pero que sabe. ¿Verdad? Entonces yo miraba, ¿y cómo estos animales? Hay un orden en la naturaleza. La materia no es desorden, no es caos, hay un orden. Hay leyes. Hay un legislador de la naturaleza. Si hay leyes es porque hay un legislador. Hay una inteligencia que controla todo. Si no, el mundo sería un caos. Y en mi corazón dije, sí, hay un ser superior. Hay un ser inteligente. Ahora ese es un avance. O sea, no me convenció el ateísmo. Ese fue un momento de mi vida, pero no me convenció. Seguí pensando, seguí razonando, y no me convenció el ateísmo. Así que lo rechacé de plano. Dije, no, hay un Dios, sí hay un Dios. Pero ahora venía el otro problema. Y si existe ese Dios, ¿qué quiere ese Dios conmigo? ¿No? O sea, Dios existió un Dios y hizo su creación y dijo, bueno, ya los hice, ahora sí, viva su vida, camine por ahí y yo voy por otro lado. Me voy por las galaxias a miles de años luz y ya allá adiós ustedes. ¿Habrá sido así? ¿Qué dice el hermano Jesús? ¿Habrá sido así? Ahora, ese Dios quería comunicarse conmigo.
Ese Dios me ama y está preocupado de mí. Ese Dios tiene cuidado de mí, quiere cuidar de mí. Ese Dios tiene una forma de comunicarse conmigo. Nosotros decimos, a ver, quiero comunicarme con usted. ¿Cómo es? A ver, hermana, su teléfono, hermana. Hermano Aníbal, su teléfono, hermano, su número. Me da su número, entonces me comunico con usted, ¿verdad? ¿Cómo me comunico con ese Dios? Esa es otra cosa. Ese fue el otro problema para mí. Dije, de repente la filosofía me da la solución, y me dediqué a estudiar los libros de filosofía, a ver qué dicen los pensadores. Bueno, ideas muy bonitas en cada uno de ellos, interesantes, amenas, muy bonitas, pensamientos del ser humano, muy buenos, pero no, ninguna filosofía, hermano, ninguna teoría humana, ninguna teoría científica te da la respuesta. Hasta que un día, yo había escuchado tantas veces que dice la Biblia y la palabra de Dios. Hermano, una cosa es que tú escuches, como yo le dije, una cosa es que de niño te digan, otra cosa es que tú la creas, ¿verdad? Una cosa es que tú la creas. Una vez encontré en la Biblia, creo que está en el libro de Samuel, ¿no? El libro de Samuel dice que Samuel fue entregado por su madre para ser educado en el templo, porque Dios le había hecho la bendición de darle el hijo que ella deseaba, porque era una afrenta para una mujer en su tiempo no tener un hijo, y ellas clamaban a Dios para que Dios le dé el hijo, y se sentían tranquilas ellas con el hijo. Y esa mujer clamó con fe a Dios. Eso es lo que le falta a muchas mujeres hoy, clamar con una fe a tal punto que Dios le hizo la bendición y le dio. Es como el hermano Branham. Hermano Branham hoy le da una receta a las hermanas de las iglesias, a todas les dice, adopta un niño, pero no lo hacen, no quieren hacerlo. Entonces, si tú dices que crees este mensaje y no honras la palabra de un profeta que te está diciendo que hagas eso, si ni siquiera lo pruebas a Dios, ¿cómo quieres que Dios te dé? Responde si tú estás dudando de una promesa de Dios. Si yo no tuviera un hijo, Dios me ha dado mis hijos, estoy agradecido a Dios, pero no me hubiera dado uno, y encuentro esto, hoy yo corriera, no sé qué haría por conseguir un niño. El mundo está lleno de orfanatorios, el Perú está lleno de orfanatorios, cojo uno y lo adopto, y digo, Señor, tú has prometido, ahora te toca a ti, yo cumplí mi parte, y Dios lo va a hacer. Pero no tenemos esa valentía, no tenemos la fe que decimos de boca, pero en el corazón no la tenemos. Mucha gente dice que tiene la fe en estas cosas, pero no la tiene porque no lo hace. Y mientras un hombre no lo haga, yo no le creo lo que él diga. Yo soy así. Esa es mi convicción. ¿Ve? Samuel. Y detrás de ese niño prometido de fe estaba un gran profeta. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Dice que el joven Samuel ministraba delante de Elí. Pero la palabra de Dios no le había sido revelada. Cosa rara, ¿no? Estaba ahí, si ministraba, era un sacerdote auxiliar, un ayudante, algo así, ¿no? Porque ministraba, era un ministro de la palabra delante del sacerdote, estaba ahí, era un ayudante, un asistente, pero estaba ahí con él ministrando. Le ayudaba en el culto, en el rito, todo. Él escuchaba, ¿cuántas veces habrá escuchado leer pues el libro de Isaías, el libro de Jeremías? ¿Cuántas veces los Deuteronomios, Levíticos? Porque él si estaba ministrando, él escuchaba la palabra, ¿verdad, hermano? ¿Me entiende usted lo que quiero decir? ¿Me entiende? ¿Me capta? Pero lo leía, pero no lo entendía. Y eso a mí me había pasado desde mi niñez. En mi hogar, en mi infancia, en mi niñez, ahí estaba la Biblia. Cuando iba a los ritos religiosos de la iglesia, de la tradición, de los padres, los abuelos, donde todo el mundo va aquí en América, escuchaba cada vez leer el Evangelio. Pero ¿qué dice la Escritura? La palabra no le había sido revelada. Esa es la cosa, hermanos. Yo veo estos mensajes que Dios le dio al hermano Branham, al santo profeta, y yo veo que es lo correcto, pues. Mientras tú razones, no puedes entender la cosa de Dios. Para que tú aceptes a Dios, tienes que negar la razón, tienes que apartar a un lado la razón y quedarte solamente con la fe. Solo cree, todo es posible. Yo, Señor, te
te creo, te tomo a ti en tu palabra. No hay otra manera, hermano. Cuando me di cuenta que no había otro camino que tomar a Dios en su palabra, es en ese momento que viene el milagro, ¿no? Cuando tú dices, hay un Dios y me puede escuchar. Si tú no crees que hay un Dios y te puede escuchar, para comenzar no hay nada, pues no. Primero tienes que creer que hay un Dios y que ese Dios está listo a escucharte. Ese es el primer paso. Y hablar con Él directamente. Aunque creas que eres un loco, que estoy hablando al aire. Oh Dios, mira, estoy loco hablando con un ser imaginario. Eso me diría un ateo a mí, me diría un ateo con toda razón. Él, desde su punto de vista, me diría eso a mí. Pero no en mi corazón, Señor, yo sé que tú existes. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creen. No, pues el científico cree, no, tú crees tu Dios, ven ahorita, bájame a tu Dios, pónmelo aquí delante y ya creo, ¿no? Como Tomás, no, la palabra dice cree, Jesús no dice razona, Jesús nunca dice piensa. Si usted va al Evangelio y usted revise los Evangelios, Jesús dice cree. Tu fe te ha sanado, grande es tu fe, que sea conforme a tu fe. Y ahí viene el milagro. El milagro tiene que creer tú en el que el milagro existe. Nunca vas a ver nada mientras tú no establezcas correctamente. Dios pide fe. Si Dios hubiera querido que todo sea por ciencia, entonces los más grandes hoy que nos hablaran de Dios serían los científicos. Pero los científicos se esfuerzan por destruir la palabra. Las teologías del mundo se esfuerzan por arruinar, hacerle a la Biblia nada. Porque la teología es pura ciencia. Es una interpretación netamente intelectual de la Biblia, pero eso no funciona para Dios. Por eso es que Dios envió un profeta. Si usted puede entender por qué Dios envió al profeta, y Dios planifica. Dios tiene su plan. Y nada escapa al plan de Dios. Dios sabía que el hombre iba a llegar a esta edad final, estamos nosotros. Después de haber pasado toda esa etapa de ese camino de la historia, después que se habían creado todas esas corrientes para hacer que los hombres más confíen en la razón, en la ciencia, en la filosofía, ¿no? Después que aparecieron esos grandes gigantes intelectuales como Marx, como Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, Darwin, la teoría de la evolución, Einstein, la teoría de la relatividad, y todos esos grandes gigantes intelectuales. Cuando el hombre había llegado pues a un mundo donde la ciencia había avanzado a lo máximo ya, había creado pues el avance de la tecnología a las grandes armas de destrucción, en esa edad científica llena de ciencia en las universidades. En ese momento Dios envió a un hombre con la prueba de lo sobrenatural. Amén. Con la prueba de la sustancia de lo invisible, con la prueba de la sustancia de las cosas que no se ven, pero que es una sustancia de un mundo espiritual que existe. Y Dios envió a un hombre con la evidencia, para que la ciencia se quede ahí quieta, porque en el ministerio del hermano Branham hubo resurrección de muertos, ciegos devolvió su vista, personas con cáncer ya desechados los médicos volvieron a la vida completamente. Y está probado, registrado, grabado, se puede escuchar hasta en los videos. Los testigos viven, algunos ya se han muerto, pero vivieron. O sea, Dios volvió a probar lo mismo, que la palabra de Dios no es un mito, que es como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra es viva desde la primera capítulo de Génesis hasta el último Apocalipsis. Y que la persona más importante de todo, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el Señor Jesucristo. Que Él es Dios. Jesucristo es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola persona, Dios. Y que ha dejado un solo nombre debajo del cielo a los hombres para ser salvos, porque no hay otra salvación sino en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la prueba que Dios hizo. Un vidente, un hombre que tuvo miles de visiones, ninguna falló, y todas se cumplieron, ninguna falló. Dios le dijo en el año 33
33, mire. Yo le digo el año 33 porque usted capte, ¿no? Porque dijo en el año 33 que un hombre asumiría el poder, y a los pocos días o meses Hitler asumió el poder total en Alemania, y que ese hombre llevaría al mundo a la Segunda Guerra Mundial, y se cumplió, y que tendría una muerte misteriosa. Fue una visión completa y se cumplió. Que Mussolini invadía Etiopía, que al final tendría una muerte atroz, se cumplió. Que después de la Segunda Guerra Mundial, con el avance de la ciencia, ¿no?, iban los carros a ir modificándose hasta formarse en forma de un huevo, en forma de control remoto, y se cumplió. Hoy hay autos en forma de un huevo a control remoto. Que la mujer comenzaría a quitarse la ropa, como ha pasado hoy, hasta quedar desnuda, y ciega y desnuda y no lo sabe. Como decía la profecía en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20, que ella estaría miserable, pobre ciega, desnuda. Que él estaría a la puerta, o sea que sería echado. Cuando todas estas iglesias le dieron la espalda a este mensaje que Dios envió a este hombre, lo habían echado afuera a Jesús, y Jesús estaba afuera tocando la puerta, buscando a alguien. ¿Cree en este mensaje? ¿Quién está dispuesto a recibirlo con corazón, discernirlo, tomarlo? Y también habían los detractores, los resistentes, como Hannes y Jambres resistieron a Moisés. Hoy hay hombres que tratan de destruir, dicen: hermano Branham, un mentiroso, un falso, sus profecías fallaron. Una tira de hombres que ha sido ordenado para hacer tropezar a otros, pero jamás al elegido, al predestinado. Nunca él será engañado. Tenemos que estar claros, hermano. Vea usted, Dios nos falla. Entonces hay gente que sigue creyendo la tontería de que el hombre viene del mono, de Darwin, ¿no? Y se necesita mucha fe, aunque sea tipo religiosa, para creer que el hombre viene del mono. Así como yo tengo fe para creer que Dios creó al hombre según su especie, como dice en Génesis, produzca cada simiente según su especie, y Dios hizo al hombre y le puso como nombre Adán. Y Adán no es una idea, sino es una persona, y Eva es otra persona, y que con ellos comienza el género humano, la simiente de los hijos de Dios. Porque hay otra simiente que no es, que es por Eva, no por Adán, pero es por Eva, y su relación con la serpiente, que es la simiente Caín, que es de los hijos del diablo, y que son los grandes científicos, intelectuales, y los grandes teólogos, y los grandes engañadores de la religión del mundo. Ni siquiera saben quién es su padre. Muchos de ellos creen que son hijos de Dios, pero ellos son hijos del diablo. Jesús les dijo, ¿no? Ya se habían mezclado con la simiente de los judíos, y ahí estaban ellos como religiosos, ¿no?, cuestionándole a Jesús. Y Jesús dijo: si fueran de Abraham, porque ellos reclamaban que eran de Abraham, entenderías mi palabra, entenderías mi mensaje, entenderías lo que te hablo, pero ustedes no me entienden porque ustedes no son hijos de Abraham, pues. Ustedes son de vuestro padre el diablo. El mensaje de la hora es un mensaje que desnuda a todas las sectas, a todas las organizaciones, a todas las denominaciones, porque es un mensaje del Espíritu Santo. Aniquila todo, y el hombre que lo llega a entender y captar recibe bendición de Dios. Pero una persona tiene que tener, pues, esa bendición de Dios para captar este mensaje de la hora. Amén. Entonces, hermano, eso es lo que pasó allá. Por eso Dios envió este mensajero. Era el momento oportuno, cuando el mundo había llegado a sus climas de ciencia, de investigación, de filosofía, de racionalismo, de incredulidad. Era el momento oportuno, porque Dios tiene un plan, como le decía. Dios tiene todo, planifica a Dios, porque Él es omnisciente, porque Él mira el futuro. Y mírese, ya desde el Antiguo Testamento Dios sabía dónde iba a llegar la humanidad hoy. Por eso Jesús dijo: a la verdad Elías vendrá. Amén. Vendrá, pero en un futuro. Restaurará, futuro. Muchos teólogos dicen: no, ese fue Juan el Bautista. No saben leer, pues, porque dice futuro, vendrá, restaurará, futuro, todas las cosas. Entonces ese mensaje vino a restaurar la palabra que la teología y todas las teorías del hombre la habían pervertido. Es un mensaje de restauración de la palabra al original.
Amén. Hoy hay un pueblo, una iglesia que tiene la palabra restaurada de Génesis Apocalipsis en la original, restaurada y entendida por el Espíritu Santo, claramente. No hay lugar a dudas. ¿Ve? Y la palabra se hace poder vivo. Porque no tiene ninguna cosa que le quite, que le mate, que le crucifique los efectos, sino que está pura de Génesis Apocalipsis. Nosotros tenemos que estar claros en eso, hermano. Por eso, razón contra fe. No se puede. Tiene que ser fe. No es el plan de Dios que el hombre sea intelectual, científico, teólogo para entender. No, eso no funciona en las cosas de Dios. Tiene que ser una persona. Puede ser un analfabeto. Hermano Branham solamente tuvo quinto de año en primaria y dijo: soy casi un analfabeto. Yo no soy teólogo, yo no estoy en nivel, no soy ni predicador, no tengo escuela, no tengo nada. ¿Ven? Porque Dios escoge lo más sencillo. A lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, dijo el apóstol Pablo. Esa es la forma de andar de Dios, a lo necio. ¿Usted sabe cuánto esta palabra de Pablo, cuánto le daba coraje, le daba rabia, indignación al gran pensador Nietzsche, que escribió una obra del Anticristo? Él dice que le daba cólera porque él es un intelectual, un aristócrata, orgulloso de todo su conocimiento, ¿ve? Toda esta gente satanista, toda esta gente de la ideología de género, toda esta gente de estas corrientes modernistas, de estos locos que andan ahí todo casi como se han puesto cachos, ¿no? Pero en fin, toda esa gente que se hace así son ateos. Ellos no creen en el diablo, pero se ponen así por darle la guerra al cristianismo. Pero no creen ni en el diablo, pero utilizan eso como una forma de... Ellos dicen: no creo. Y el diablo se ríe porque son hijos del diablo, son agentes de él. ¿Ya? Todo hacen por hacerle la contra al cristianismo, para hacerle burla, escarnio, ¿no? Porque ellos son muy intelectuales, dicen: vamos a reírnos de todos los cristianos, ¿no? Y Nietzsche era un tipo de esos. Y él, cuando esa palabra, a lo necio este mundo escogió Dios para eso, le molesta, y dice: este Pablo, y ya lo ataca el apóstol Pablo, ¿no? Porque él cree que su inteligencia, su razonamiento. Bueno, él murió, pues él no vio, pues él murió con su tontería. Pero hubo una generación que sí vio el poder manifiesto de Dios. ¿Ve? Es como Jesús dijo: yo venía a dar testimonio de la verdad. Jesús fue un testigo de la verdad, porque él vino y dio su vida, y él murió en la cruz y fue sepultado, pero resucitó para probar que hay vida más allá de la muerte. Amén. Que hay vida eterna. Sí, Señor. Y él vino a probar. Jesús probó que de todo lo que está desde Génesis hasta Apocalipsis es verdad, porque él lo probó, porque él vindicó todo en su persona, en su muerte, en su resurrección. Él selló todo lo selló Jesús. Mi hermano, él lo selló todo. Yo he venido a dar testimonio de la verdad, y Dios lo testimonio de la verdad, y subió al cielo. Y por cuando yo vivo, vosotros viviréis. Amén. Él fue un testigo de la verdad. Pero Dios sabe, pues sabía que, porque el apóstol Pablo, ya el Espíritu Santo hablando con el apóstol Pablo, y vendrán luego rapaces, hombres que van a pervertir la verdad. Sí, van a venir estos hombres, va a entrar la apostasía, ¿no? Negarán, modificarán, quitarán, añadirán, destruirán, le matarán el poder. Se formarán imperios religiosos, dominarán, ¿no? Esta religión de estos aristócratas, de estos políticos del mundo, ¿no? Que tienen un líder ahí detrás, todos se rodean ellos en ese movimiento ecuménico. Él dijo: todo eso va a venir, pero antes que venga el día de Jehová grande y terrible, el día ardiente que está cerca, yo voy a dar la última oportunidad. Voy a enviar un mensaje de gracia a través de mi siervo ungido, Malaquías 4:5. ¿Ve? Yo enviaré a Elías el profeta. Entonces, él envió a este varón de Dios. Amén. Un profeta. ¿Por qué? Porque tenía que ser un profeta para poder traer la palabra a lo correcto. Los demás eran teólogos. Lutero mismo no pudo hacer la obra completa porque él solamente fue un reformador. Él no trajo toda la restauración. Muchos dogmas arrastró el luteranismo. Wesley arrastró muchos dogmas. Pero cuando vino el hermano Branham, la palabra fue restaurada en su plenitud. Pero fue rechazado porque tenía que cumplirse la parte que dice, ¿no? Sería echado fuera, tocando la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz,
nosotros escuchamos esa voz. Amén. Nosotros tuvimos el privilegio de escuchar esa voz. Si alguien escucha mi voz, entrará y cenaré con él y él conmigo. Gloria a Dios.